Enlázate a la entrevista con Zenón Escamilla. De la mañana ya con 28 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. Llámenos al 8300-2555. Le voy a decir por qué. Porque tenemos a un personaje de la política, un personaje importante en la política de Nuevo León, quien es Sócrates Rizo García, y a quien le doy la bienvenida. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña. Buenos días, Zenón, de nuevo, muchas gracias por invitarme. Al contrario. Ya soy asiduo a este programa, importante programa. Muchísimas gracias. Oiga, dicen que 20 años no es nada, ¿será cierto? Bueno, yo creo que 20 años es como un número mágico para reflexionar, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Verdad? Y bueno, los recuerdos se quedan ahí en el disco duro, pero hay, por otro lado, se mantienen y son enseñanzas importantes sobre las que hay que reflexionar y pensar. Y qué bueno que me invitas a este importante programa para comentar sobre eso y otras cosas. ¿Qué es lo que le deja de experiencia el haber sido gobernador de Nuevo León y el salir de la forma en que salió Sócrates Rizo García? Bueno, nos deja muchas reflexiones que inclusive pueden servir para analizar las relaciones, sobre todo, que es una relación histórica entre el centro y la periferia, entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, entre el presidente de la República saliente y el entrante. Quizás en este caso, para poner un contexto general, nunca se había dado, después del caso de Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles, cuando Lázaro Cárdenas propiamente expulsa a su predecesora, a Plutarco Elías Calles, del país, nunca se había dado un conflicto tan severo entre un presidente saliente, Carlos Salinas, y Ernesto Zedillo, presidente entrante. Una fricción enorme que se dio y que tuvo varias repercusiones. Y yo creo que ese es un contexto importante. Ahora, en todo esto hay que analizar factores administrativos, financieros y de política nacional y política local. Sócrates Rizo estuvo entre la gloria y el infierno, o sea, en una gloria en la que veíamos a Sócrates Rizo con Carlos Salinas de Gortari llegando en aquel tren regiomontano con grandes apoyos, en donde le decía, ahí te encargo, Sócrates, cuando era alcalde del municipio de Monterrey, y después vivió el infierno porque sale, de la forma en que sale ya en una administración, en este caso con Ernesto Zedillo. Bueno, fue un gran apoyo. Carlos Salinas me invitó a trabajar con él en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Ahí trabajé yo muchos años como director general de Política Económica. Después empecé a participar en algunas discusiones, escribir en los periódicos sobre política económica, y entonces Carlos Salinas me impulsó para que fuera candidato a diputado federal, ¿verdad? Inicialmente mi interés era que fuera por Nuevo León, finalmente fue por el Distrito Federal, y después, desde luego, se presentó una oportunidad que fue la vacante que quedó en el PRI estatal, sí, cuando Natividad se fue de Secretaría de Gobierno. Sí, yo me acuerdo. ¿Verdad? Me acuerdo entonces, perfectamente que de repente llega Sócrates Rizo y dicen, ¿quién es Sócrates Rizo? De repente es presidente estatal del PRI, luego se convierte en alcalde de Monterrey, luego de alcaldes brinca a gobernador y luego de repente pues desaparece. Bueno, ahí se da el contexto nacional. Cuando empieza, tú recordarás aquella huelga, valiente huelga de Carlos Salinas ahí en San Bernabé, en la colonia San Bernabé. Claro. Cuando llega con aquellos frijolitos de los que hablaba que estaban deliciosos comiendo allá, con la señora, una señora que por cierto después fue regidora, Hoy es regidora todavía. Fíjese nada más. De Monterrey. De algo le sirvió el haberle dado el apoyo allí a... Muy activa. Oiga, ¿esa se la consiguió usted? ¿A quién se la consiguió? No, yo creo que esa fue, y es algo que yo alguna vez lo he comentado con los amigos de Carlos Salinas, a los amigos más cercanos. Decir, oye, si me hubiera enterado de que iba a suceder eso, que había ese interés, a lo mejor organizamos mejor las cosas. La verdad es que eso, cuando me habla Ernesto Zedillo y me pregunta, oye, ¿dónde está Carlos Salinas? Digo, espérame tantito, no sé, y efectivamente no sabía. Tomo el teléfono, le hablo a Beto Anaya, le dijo, Beto, ¿qué sabes de eso? Y a través de Beto Anaya supe en dónde se encontraba y entonces ya hice la comunicación. O sea, fue algo intempestivo, espontáneo, que en su momento esa decisión la tomó Carlos Salinas, y a raíz de eso se generaron fricciones con Ernesto Zedillo. Ernesto nunca creyó
que yo no había estado involucrado originalmente en esta huelga de hambre. Y creo que te comentaba alguna ocasión que días después, ya que se había levantado la huelga de hambre, hubo una reunión del Comité Nacional del PRI en México, al que asistía el presidente Zedillo. Yo llegué como gobernador, traté de saludarlo, extendí mi brazo, él se volteó y ya me di cuenta de que las cosas iban mal. Y ahí empezó el problema, ¿verdad? Y siguió, y creo que el punto culminante, ¿verdad?, fue en el momento, la gota que derramó el vaso, propiamente y literalmente hablando, fue la presa del Cuchillo. Uh-huh. Porque ahí, tú recordarás que había esa pugna, a nosotros, sí, los neoloneses, junto con el gobierno federal, construimos la presa del Cuchillo, el acueducto, las potabilizadoras, las plantas de tratamiento, y llegó un momento en que dice el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, se abren las compuertas para darle agua a los agricultores de Tamaulipas, cosa que nos enojó a los neoloneses, ¿verdad? ¿Y qué hicimos? Lo que tiene que hacer cualquiera que quiere defenderse, ampararse frente a una decisión federal. ¿Qué significó el amparo? Tú recordarás que vino el jefe de la Comisión Nacional del Agua, sí. Si mal no recuerdo era Guerrero Villalobos. Exactamente. Y entonces se instaló ahí en el Hotel Ancira, llamó a rueda de prensa y anunció que se abrían las compuertas. Y ustedes, todos los medios de comunicación, pues era la nota del día. Además, fue un exceso de rudeza, porque, ok, toma la decisión, pero ¿por qué tienes que venir a Nuevo León a dar rueda de prensa y hablar de eso que tanto nos lastimaba a los neoloneses? Era como hablar de la soga en la casa del ahorcado. Se lo habían mandado a Zedillo para ponerle más piedritas en el camino. Pues piedrototototas. Pero nosotros nos habíamos preparado, teníamos que defender el agua. Y entonces promovimos un amparo. Y desde unos días antes, y entonces la presa se abrió a las 10 de la mañana. Las compuertas se abrieron, fluía el agua, me acuerdo que las fotos y los videos salía el agua, cosa que nos dolía a los regiomontanos. Pero resulta que a las 3 de la tarde, una juez jalisciense, que en paz descanse, dio la suspensión provisional. ¿Qué significa esto? Que una juez, aunque no ha resuelto el amparo todavía de fondo, dice que se suspenda la acción tomada porque afecta los resultados. Y la juez me dijo, con esta suspensión provisional tienen que cerrarse las compuertas. Ese es mi orden. Bueno, eso fue a las 3 de la tarde, yo lo anuncié de hecho a los medios que habíamos ganado la suspensión provisional. Eran las 7, 8 de la noche, yo le hablo a la juez y le digo, oiga, no se han cerrado las compuertas. Me dice la juez, no se apure, señor gobernador, ya di instrucciones para que cesen al director general de Conagua porque no ha cumplido mi orden. Y si no la cumple, ya estoy llamando al ejército para que cierre las compuertas. Esto fue como un reto a Ernesto Zedillo, pero yo tenía como gobernador que defender el agua, ¿verdad? No me quedaba de otra ante toda esa campaña durante más de año y medio que tenía el gobierno federal en contra de mí, ¿verdad? No me daba recursos, me cortó una serie de cosas, teníamos suspendida la obra pública, el túnel de la Loma Larga se suspendió, Santa Lucía estaba a medias, gasto social estaba caído, y entonces, ¿qué sucedió? Deja comentarte algo que quizás a 20 años se vale comentar cosas. Claro. Y algunas anécdotas que sucedieron, ¿no? Uh-huh. Obviamente, lo que me comentan es, a raíz de este asunto, que el secretario de Gobernación, de entonces Emilio Chuaifet, montó en cólera, llama al presidente de la Corte, lo regaña porque permitió o se descuidó de que una juez hubiera dado la suspensión, es decir, la orden de que se cerraran las compuertas. ¿Hubiera fallado en contra del gobierno federal? Hubiera fallado en contra del gobierno federal, estaba enojado. Y entonces, lo que me dicen, esto sí es a nivel de rumor, pero es muy verosímil, que dijo, hay que cesar a esa mujer, a esa juez, indisciplinada. Y se inició en la Corte, ¿verdad? Eso me lo han comentado gente vinculada a la Corte, ¿verdad? Empezó una serie de gentes apoyando a esta juez y finalmente no la corrieron.
Pero ¿qué significó esta decisión de la jueza en contra de Zedillo? Zedillo vería ya como un reto de un gobernador, Sócrates Rizo, además muy vinculado a Carlos Salinas, y esa fue la gota que derramó el vaso. Y con esto termino. Bueno, ¿qué significa el instrumento del amparo? Es una forma de protegerse frente a una decisión federal, ¿verdad? O una decisión estatal, ¿verdad? Y obviamente negociamos con Emilio Choifet que nos podríamos desistir del amparo siempre y cuando el gobierno federal de Zedillo, ¿verdad?, nos mandara los apoyos que habíamos ya convenido para continuar la obra, para seguir la obra social, ¿verdad? Y bueno, Ernesto Zedillo estuvo de acuerdo, desístanse del amparo y va a fluir los fondos. Hace unos días lo platicaba esto precisamente con Otón Ruiz, coincidimos en una cena, en una comida, y bueno, Otón Ruiz, mi tesorero, él iba con el secretario de Hacienda y su secretario, ya hicimos un programa de cómo iban a fluir los fondos, y bueno, pasaba una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, y no había nada. No cumplió Zedillo ni el secretario de Hacienda en aportar. Todo lo contrario, empezó ya una campaña de desprestigio, ¿verdad? Y en esa situación yo veía precisamente, y ahí concluyo, de que ya el problema no era contra Nuevo León, era contra Sócrates Rizo, ya era una cosa ya más fuerte. Ya más personal. Más personal. Por haber apoyado primero a Salinas de Gortari, por no quererle decir, que aunque dice usted que no lo sabía, dónde se encontraba en esa famosa huelga de hambre, y por haber hecho un amparo en contra del gobierno federal. Ojalá hubiera sabido, hubiéramos hecho algo mejor. Pero mira, concluyo con esto. Entonces yo le digo yo digo, bueno, pues este asunto no va a funcionar. Y efectivamente, el contraejemplo es cuando entra Benjamín de gobernador interino, empiezan a fluir los fondos, se destraban todas las cosas con Hacienda, y por esa razón yo pido una licencia de 6 meses, 6 meses que me permitían regresar a los 6 meses. Sin embargo, las circunstancias fueron ya muy difíciles para regresar, porque la campaña continuó, hizo imposible, y a los 6 meses entonces ya pedí una licencia definitiva. Y esa es la historia en pocas palabras. Oiga, usted habla de una licencia y hay gente que habla también de que a Sócrates Rizo lo quitaron prácticamente de la gobernatura. ¿Quién le puso además estas piedras? ¿Dónde estaba, por ejemplo, Sócrates Rizo García? ¿En qué momento? ¿Y cómo se entera de decir, ¿sabes qué? Esto ya se acabó la administración estatal. ¿Quién le llama? ¿Cómo le llama? ¿Y cómo reacciona? Si nos permite, vamos nada más al corte, regresamos. Estamos platicando con Sócrates Rizo García, ex gobernador de Nuevo León. Soy Zenón Escamilla, eso es Enlázate Radio. Continuamos.